nuevamente con ustedes. Voy a hablar un poco sobre la historia del césped y una visión del pasado, presente y futuro de este elemento tan importante en nuestras vidas. ¿Cuál es la importancia del césped, no es cierto? El césped pertenece a la familia de las gramíneas y que cuenta aproximadamente de 10.000 especies, ¿no? Pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Incluye, obviamente, cultivos muy importantes para el ser humano, como es el trigo, el arroz, el centeno, la avena, el maíz, el mijo, la cebada, el sorgo y la caña de azúcar. Este es un cuadro de la filogenia de los pastos a nivel de sus familias, dentro de las cuales tenemos la Panicoidae, la Pooidae y la última, que es la Chloroidae, que es donde están fijados la mayor cantidad de especies de césped que actualmente utilizamos. Este es un cuadro que ustedes observan la distribución de los centros de domesticación de pastos, de gramíneas específicamente, donde ustedes ven cómo se fue distribuyendo, ¿no? Los pastizales representan casi la tercera parte de la masa terrestre del planeta, ¿no? O sea, acá, lo que vemos acá es que de bosques, el porcentaje de masa terrestre está ocupada por bosques, el 42%, de pastizales el 24% y de desierto el 34%. Entonces los pastos representan una gran parte del área cubierta de la tierra. Este es de los pastizales subtropicales y tropicales, en el caso de las praderas, ¿no es cierto?, que son pastizales templados, y en el caso de las estepas, que son pastizales fríos o cálidos, en ambos colores. Los pastos han tenido una marcada influencia, obviamente, sobre las características del suelo, por encima y por debajo de él. Los pastos crearon espacios abiertos donde grandes animales comenzaron a alimentarse y a andar en grandes manadas, ¿no? Y esta propagación de los pastos desencadenó la evolución de grandes mamíferos de pastoreo. Y en estos pastos también se desarrolló el ser humano, ¿no? Cuando estos grandes animales comenzaron a pastar, el hombre comenzó a cazarlos también. Por debajo del suelo, los pastos han beneficiado muchísimo a los terrenos, ¿no es cierto? Han alterado la textura del suelo. Donde crecía pasto, se formaron agregados ricos en materia orgánica debido a su descomposición. Y esta materia orgánica que descompuesta produjo pues complejos arcillohúmicos que enriquecieron mucho más la estructura de los suelos. Y también estimuló el crecimiento de insectos y en el caso de fauna digamos favorable, que es como las lombrices de tierra, que mejoraron la aireación de los suelos. Esto es las tierras básicamente nuestras en las que nosotros cultivamos, son en gran parte producto de la presencia de los pastos en el mundo. ¿Cómo evolucionó el pasto? Hace 200 millones de años, los primeros pastos y su migración a través de todo el globo terrestre, se comenzó en el momento de la Pangea, cuando recién antes de que, más o menos a la época de que mueren los dinosaurios, ya existían pastos, ¿no es cierto? Estos pastos primitivos, que son básicamente la familia Poaceae, surgieron en las selvas tropicales y la periferia de la Gondwana africana, ¿no? Y estos pastos comenzaron a evolucionar y migrar debido a las condiciones climáticas presentes en esa época. Los pastos de clima frío aparecieron hace 44 o 55 millones de años atrás, y los pastos de clima templado, que son una modificación posterior de la familia Eragostoidae y la Panicoidae, aparecieron entre 26 y 29 millones de años atrás. Estos últimos pastos, que son de climas templados, estuvieron asociados
a la caída de los niveles de dióxido de carbono en ese momento en la Tierra y a los climas más secos. Esto propició la creación de los primeros pastos con fotosíntesis C4. Esta es la Pangea, donde ustedes ven los pastos ancestrales, que es el PA que en azul que ustedes ven, que se inicia en el África y después se va distribuyendo los pastos de climas fríos hacia Eurasia, que es el futuro Europa y Asia, y los pastos de clima templado que se van a Sudamérica, hacia la India y Australia, en la parte de Gondwana, y la otra es la parte de la Eurasia. Esta migración siguió mientras se separaba la Pangea, estos continentes se iban separando, hasta una brecha marina que alcanzó los 1.200 kilómetros. La migración desde Eurasia hasta Norteamérica fue vía el estrecho de Bering, con la época de la época del hielo, ¿no es cierto? Y la migración de pastos del sudeste asiático hacia Australia fue a través del archipiélago malayo hace 10 a 12 millones de años. Esta es una evolución de cómo los pastos, en el caso del Cynodon dactylon, que es uno de los pastos Bermuda que nosotros más conocemos, que viene de África, y el Stenotraphum son los que vemos sobre la izquierda en África. Y después la festuca, la poa y el agrostis pasan desde Europa por el estrecho de Bering hacia América y después hacia Sudamérica. Y en el caso del Zoysia japonica, es a través de, digamos, desde India hasta Estados Unidos vía el ser humano, ¿no? Y hacia Australia a través del archipiélago malayo. Entonces, mucha de la evolución de estos pastos fue gracias a varios factores que pudieron que estos pastos pudieran tener un desarrollo mucho más activo. Entre ellos, que eran la polinización es a través del polen, ¿no es cierto?, sin depender de otros insectos como abejas para su polinización, por su crecimiento rápido, que facilitó la colonización de grandes áreas de terreno, su recuperación, porque son pastos, ustedes ven esta foto donde se ve un incendio en la parte del fondo, y en la parte anterior cómo estos pastos se recuperaron con rapidez, ¿no es cierto? 2 semanas antes estos pastos habían sido quemados y están nuevamente recuperados, gracias al agua obviamente. O después, o la recuperación a grandes sequías, que también es una parte importante de lo que el césped puede hacer para recuperarse. La capacidad de soportar también un mayor ataque de plagas y enfermedades, básicamente de plagas, fue gracias al crecimiento basal de estos pastos. Y este es un órgano esencial, la corona dentro de estos pastos, que es la que da el origen a hojas que están muy en la base del suelo, ¿no? También la capacidad de los pastos de adaptarse a condiciones difíciles de diversidad de climas y al uso eficiente, como dije, del dióxido de carbono, en este caso del C4, lo que les permitió a los pastos de climas templados desarrollarse en hábitats como los pastos que tenemos nosotros a nivel de altura. En la modificación que se hace en la evolución de estos pastos C4 es gracias a que ese mesófilo cambia de una estructura para poder atrapar con mucha más eficiencia el dióxido de carbono. Estos son los pastos de climas fríos, que son de la familia Poidae, que son C3, como es el Agrotis, Festuca, que son de climas fríos, y aquellos de climas templados, que son los C4, que son los que nos corresponden básicamente a las zonas donde se fue desarrollando en Sudamérica, que son la familia Eragostoidae y la Panicoidae. Los primeros pastos estuvieron mucho tiempo como un componente menor de la vegetación existente en la Tierra. Pero cuando los pastos se extendieron gracias a que hubo una declinación
de los bosques debido a condiciones ambientales más secas en ese momento en la Tierra. Durante ese tiempo, algunos mamíferos herbívoros también evolucionaron su dentición para alimentarse de pastos más bajos. Y al tener dientes con coronas extendidas y esmalte que se llama ipsodoncia, pudieron alimentarse de pastos con alto contenido de fitolitos, que es una característica también bien importante porque, por el contenido de sílice de estos pastos, ¿no? Los pastos tienen es una vista de cómo el sílice se está ocupando tanto en gramíneas, en inflorescencias, en epidermis de hojas y en raíces. Los pastos que contienen fitolitos son esenciales para el crecimiento, le dan fuerza mecánica a estos pastos, defensa contra predadores y hongos, elasticidad, regulación metabólica y térmica. Entonces, esto también contribuyó a que los pastos estuvieran evolucionando en la Tierra, ¿no? Y estos son los dientes que también se fueron transportando conjuntamente con la evolución de los pastos, también una evolución de los animales para poder comer de estos pastos, ¿no? Y esto, como digo, evolucionó también la dentición de estos animales mayores. Entonces, la interacción entre estos pastos de porte bajo y estos mamíferos con una dentición diferente, herbívoros, produjo especies de pasto que tuvieron características especiales, como son hojas con meristemas basales, que es la corona, brotes de entrenudos muy cortos, hábito de crecimiento postrado, con tallos llamados estolones subterráneos y o rizomas rastreros, ¿no? Esto permitió que después estos mismos pastos, la civilización, como vamos a ver más adelante, los pudiera utilizar como césped. Como en el caso de Stenotropus secundatum, que es lo que llamamos el gras americano. ¿Cómo es la historia de estos pastos, ¿no? A 15 millones de años atrás, recién los pastos se volvieron abundantes. Y la domesticación de estos pastos hace 10.000 años con el inicio de la agricultura, que es bien importante porque en todo el mundo, a nivel no solamente de Europa, sino también en América, casi en todos estos lugares, civilizaciones, en cada uno de esos lugares comenzaron a hacer agricultura. Y en esa agricultura los pastos fueron fundamentales en el desarrollo de que estas civilizaciones que eran, digamos, en general, una población nómade, se estableciera en un lugar para hacer cultivos. Y estos cultivos básicamente sucedieron gracias a la proliferación de pastos, tanto para el alimento humano como también para el alimento de forraje para los animales. Entre estos principales cultivos de gramíneas que comenzó a utilizar la civilización en agricultura, fueron básicamente el arroz, el trigo, la avena, la cebada y trigo sarraceno. Muy importantes como granos que también sirvieron como una alimentación que podía ser conservada y reservada. Es decir, eso permitió también la conquista de otros espacios por estas civilizaciones porque tenían un alimento que podían llevar consigo a lo largo de los grandes viajes que ellos realizaban. Entonces, la evolución de las civilizaciones en el mundo es gracias a estos alimentos que pudieron ser conservados en silos o almacenados por largo tiempo. Igual que en nuestra civilización inca, donde teníamos al maíz como un elemento que también sirvió como alimento durante muchos años, digamos, para poder ser gracias también almacenado. Otra gramínea. Esta es una imagen bien interesante de 6.000 años antes de Cristo, donde ustedes pueden ver, esta es una pintura en cueva, donde se ven a estas mujeres cosechando grano, ¿no? Uno de los factores fundamentales de ver cómo los pastos en las gramíneas, en este caso, eran fundamentales para el desarrollo de la vida. Estos pasos, entonces, permitieron un tipo de desarrollo nunca antes visto en la historia, que es la evolución de la cultura humana. Y el ser humano necesitaba de estos pastos, muchos de estos pastos para la caza, fue donde el hombre comenzó a andar y a explorar. Entonces, los pastos bajos nos permitían en ese momento al hombre para la caza, por supuesto, detectar a los enemigos o acechar a sus presas.
Una de las primeras informaciones que se tiene de estos pastos, evidentemente, que eran básicamente para alimentación de animales, con un uso más ornamental, se da en China, ¿no? En el siglo XVII a.C. Que muchas veces los animales cazados por los emperadores eran colocados en lugares cerrados, donde se producía pasto como alimentación para ellos, ¿no? Y se tenía una comunidad de plantas de portes bajos, incluidos a la familia Poaceae. El jardín de Changlin-Yuan, en el siglo II a.C., en un poema que es la Oda al jardín de Changlin, que es Yuan, es básicamente jardín, es el primer registro de un prototipo de césped chino, una superficie de hierba decorativa de porte bajo, comparable a un pasto con flor, y en este poema se habla de las técnicas de trasplante de ciertas plantas herbáceas silvestres en los jardines, ¿no? Y hablan básicamente de Zoysia japónica como pasto utilizado en estas zonas junto con el cárex. Además de esto, habían otras plantas ornamentales que se incluían dentro de estos pastos. En Mesopotamia también, con la formación de los grandes parques de caza, la utilización de pastos también es bien relevante, ¿no? Y debían poseer pasos naturales donde se desarrollaban las actividades de caza, ¿no? En el caso de Asurnarsipal, en 883 y 859, cuando reinó antes de Cristo, se trabajaban estos parques de caza que ustedes ven a Asurnarsipal en Caza de Leones, porque ellos serían estos cotos de caza, ¿no? Y eso es probablemente estos espacios donde se podía hacer estas actividades. Igual el rey Sargón, ¿no es cierto?, que también tenía sus parques de caza en las zonas de Khozabat, en Irak, y en el caso de Asurbanipal también construyó un jardín en Nínive, ¿no?, en estas planicies. También, como ustedes ven, rodeados de pastos. En Persia, la palabra paraíso, que es la paradisa, que representa lo que es el paraíso, que es la palabra de donde proviene la palabra paraíso, también se hizo parques de caza, ¿no? Esto es en 590 y 529 a.C., Ciro el Grande, ¿no? Y en estas son algunas imágenes de estos parques de caza que tenía Ciro el Grande. En las praderas en Irán, que probablemente esta es una imagen supuesta de lo que podía haber sido en estos lugares donde se hicieron estos grandes parques de caza, ¿no? O en estas pinturas donde se ve la caza de asnos por el rey Sasana Bahram en 420 a 438 después de Cristo. Pero es donde la Edad Media, en 476 y 1462, en la Edad Media, los años oscuros de la civilización, debido a los grandes ataques de las tribus bárbaras, es que la utilización de pastos se vuelve importante, porque los grandes castillos feudales de la época tenían que estar prácticamente libres de árboles para poder ver la posibilidad de ataque. Esa es una imagen de uno de los castillos más antiguos, donde ustedes ven cómo el espacio debía estar prácticamente con pastos para poder observar a la distancia la venida de algún enemigo. Pero los primeros pastos como septes se originan básicamente en Gran Bretaña y el norte de Francia. Algunos de estos pastos todavía se pueden observar en la zona de Balburn Lawn, en New Forest, al sur de Inglaterra, donde es más o menos estos son los pastos que en esa época se trabajaban. Recién en el siglo VII hay información escrita con respecto a la existencia de cultivos con áreas de césped. En Inglaterra, Petrus de Crescentius, en un famoso trabajo hecho Opus Ruralium Commodorum en 1306, detalla cómo es que se prepara los primeros jardines, que no eran básicamente solamente césped, sino era en una combinación con otras plantas aromáticas. Y él habla en 1306 en su escrito que todo espacio deberá ser cubierto con pasto, hierbas floridas,
el pasto debe ser golpeado con grandes masas de madera y las hierbas pues, colocadas en el suelo hasta que no se les vea o no se les note, ¿no? Poco a poco comenzarán a brotar apretadamente y cubrirán la superficie como un manto verde. Estas son las primeras expresiones de Pedro Crescentes de algo que ya se comenzaba a ver como un pasto, como un césped propiamente dicho. Y esta es una de las figuras, de las pocas que pude encontrar, de que cómo con estos mazos se golpeaba el suelo para lograr afirmar este pequeño desarrollo de propagación vegetativa que se hacía de los pastos en esa época. Y los pastos también, obviamente, eran cortados. Esas son pinturas de la época medieval, donde se ve a esta gente cortando el pasto a través de lo que es los animales o también con guadañas de mano. En Francia, Charles Estienne también habla sobre lo mismo con respecto a la formación de estos nuevos lugares de césped, y él habla justamente de lo mismo que ha hablado Crescentius, sobre por una parcela verde es necesario que se limpie todo el tipo de piedras, malezas y raíces. Para el mejor cumplimiento de esto se debe echar agua hirviendo para que las raíces que aún quedan no vuelvan a crecer. Luego deberá ser golpeado, igual en la misma metodología que usó Peter Crescentius. Desde el siglo VII en adelante, la propagación de tepes fue una forma utilizada muy comúnmente, ¿no? Una de las primeras expresiones escritas sobre esto es en 1159, sobre tepes cosechados a mano, y en lugares de pastoreos también de lugares de pastoreo, básicamente eran pastos que utilizaban para la alimentación de animales. En el siglo XV, muchas pinturas del Renacimiento europeo hablan del uso de césped en jardines privados. En el caso de Francis Bacon, el césped tiene dos encantos, dice el primero, porque nada es más agradable a la vista que un pasto verde finamente cortado, y el otro porque da una entrada atractiva al centro de un jardín. Entonces ya vemos, esto es en los ensayos de moral y política que Bacon habla. Y algunas ilustraciones donde ustedes ven ya la presencia de ese césped, pero como ustedes ven, no necesariamente era césped puro, sino era mezclado con otras hierbas aromáticas o floridas, ¿no? Sucede el romero, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente, incluso en los asientos se colocaba, porque al pisarlos despedían cierto aroma. Esta es otra expresión donde ustedes ven ya la formación de césped, ¿no? O en este de acá, sobre la mano derecha, donde están los pavos reales, también el hecho de la utilización de césped en estos castillos feudales o en los extramuros de los castillos feudales. Y en el caso de esta, donde se ven ustedes esos asientos que están con césped, ¿no? Donde se sentaban también las personas. En China también hay estepas establecidas. El emperador Kublai Khan también habla sobre el establecimiento de una estepa como un lugar para jardín, ¿no? En China también se utilizó vegetación de estepas en los jardines reales de Huashuyuan, ¿no? Y los emperadores que utilizaron estos espacios fueron Huanjing, Qianlong y Yanqing para escapar del verano, ¿no es cierto? Pero esos son los cultivos en estas estepas en Mongolia, ¿no? Donde básicamente eran pastos, pero que también eran parte de una escena ornamental para los chinos. Y ahí daban, por supuesto, banquetes y también, digamos, hacían fiestas dentro de estos espacios, ¿no? Y el emperador Qianlong escribió un poema titulado 8 versos sobre la alfombra verde, ¿no? Y que dice: el complejo montañoso es rico en suelos fértiles y abundante pasto, que va cubriendo las colinas y por todos lados, con venados miu alimentándose, circulando libremente. El pasto no crece mucho,
no más de un kun, que son 3.3 centímetros. Realmente puede ser llamado una alfombra verde. E compuesto de poema inspirado en ese verde pasto. Estos son los primeros inicios de la conversión de un pasto de alimento, para alimento de animales para lo que es el actual césped que nosotros conocemos. Esta es una recreación de esos banquetes, justamente junto con el poema que anteriormente he descrito, ¿no? Y estos son los terrenos de caza antiguos en Mongolia. Los ingleses comienzan a trabajar en el siglo XII y XIII el uso de pastos para la práctica de juego de bolos. Esta es la primera incursión en los deportes del pasto, ¿no? Los bowling greens fueron los precursores de los céspedes modernos actuales, utilizados en canchas de tenis, fútbol, croquet o golf, ¿no? Y esta es la primera imagen que se tiene en tiempos de Eduardo I, donde se ve un pasto directamente plano para el juego de bolos, ¿no? En el siglo XVI aparecen en primera vez en Francia e Inglaterra céspedes similares a los que hoy día existen. Y es André Lenotre, el gran arquitecto paisajista francés, en Versalles, con el rey Luis XIV, que construye el primer área que se llama tapiz verde o alfombra verde, ¿no? que es la Alameda Real en Versalles. Estas son imágenes actuales, obviamente, de lo que es que se ha mantenido desde esa época hasta hoy, obviamente con cambios en las variedades de césped utilizadas. En Estados Unidos, es en el siglo XVII que colonos europeos llegan a Estados Unidos llevando semilla de pastos, y estos pastos son los que van a reemplazar a los pastos nativos americanos, ¿no? Porque eran mucho más apetecibles para el ganado que ellos tenían, ¿no? Y ahí se hizo selecciones de estos pastos, y entre ellos de céspedes que nosotros utilizamos actualmente. En Estados Unidos, entonces, el pasto Bermuda se convirtió en el pasto más importante en las colonias del sur de Estados Unidos, y el Kentucky Bluegrass, que es el Poa partensis, pasto nativo de Europa y de Oriente Medio, fueron llevados a la región de Kentucky en Estados Unidos. Y ese fue el que llaman Kentucky Bluegrass. Los pastos nativos, como digo, fueron básicamente invadidos por esas nuevas especies traídas de Europa, y que son las que han, digamos, desarrollado actualmente para los animales de pastoreo. Siglo XVIII, el uso de césped se hace mucho más extensivo en Europa, básicamente en Inglaterra, con los nuevos jardines, que son un estilo nuevo, que es el estilo paisajístico, que en contraposición al estilo básicamente francés, que era mucho más simétrico, ¿no es cierto? Eso es un diseño donde predomina el aspecto natural y, por supuesto, en ellos el pasto como, digamos, elemento principal. Como ustedes ven, esta es una propiedad de un burgués adinerado en Inglaterra, ¿no es cierto? Y ustedes ven la combinación del pasto al fondo, que era para su ganado también, y era parte del jardín de la casa. Por supuesto, después se hizo una división entre la parte del jardín de la casa y el pasto a través de unas trincheras que se llamaron los jajá, para evitar, digamos, el paso de los animales de pastura hacia el área verde de las casas, que eran los jardines. Estas son vistas del uso del pasto ya en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1749, ¿no? Pero esto era solamente, básicamente, era trabajo para gente de mucho dinero, porque el mantenimiento de estos pastos era muy alto, ¿no? Porque se tenían, como ustedes ven, era personal que tenía que estar dedicado básicamente a la poda, ¿no es cierto? Esa gente está trabajando con guadaños, cortando el césped para mantenerlo bajo, ¿no? Grandes arquitectos como son Bridgman, Kent, Capability Brown y Henry Repton, crearon muchas de estas tierras en jardines, ¿no?
Y estas son imágenes de cómo se trabajaba en esa época en estos jardines. Y estos en Stowe son uno de los jardines más importantes dentro del área paisajística en Inglaterra, ¿no? Esta es una de 1713, creado en 1713, y el uso del pasto como un elemento muy importante, o en este caso ya césped, en el caso de jardines de Stowe, ¿no? Es uno de los jardines más impresionantes que existen, ¿no? O en el Palacio de Blenheim, con estos espacios. Esto es todo, es una creación natural. Esto es un trabajo de Brown, Cabarrus Brown, donde ustedes ven que hubieron muchas críticas sobre esto porque decían que esto no parecía obra del hombre, sino de la naturaleza en sí. O sea, no había ninguna diferencia entre uno y otro. Pero es parte de un trabajo del ser humano al desarrollar todo este diseño paisajístico con el río, obviamente, o digamos en este caso, el lago que rodea a este palacio. Obviamente los ingleses también practicaron mucho el deporte de la caza y estos espacios libres, al igual que en la época de los persas, fueron cotos de caza también. La caza del zorro en este caso. La revolución industrial del siglo XIX, que trae consigo, digamos, la invención de la máquina a vapor y el ferrocarril, el acero también como material de fabricación de vías y de máquinas, hace que las ciudades comiencen a cambiar radicalmente, ¿no? Las ciudades comienzan a llenarse de fábricas y alrededor de estas fábricas comienza a haber una serie de obreros que vienen de campo a trabajar en estas fábricas, ¿no? Esta revolución industrial digamos, aumenta la población urbana. En Londres contaba en una población de 1 millón de habitantes en 1801 y en 1881 ya contaba con 5 millones de habitantes. O sea, hay una población enorme que va haciendo que la vida dentro de esta ciudad sea cada vez más complicada debido, digamos, a la polución existente. Básicamente todas esas casas eran calentadas por carbón. Entonces, esta situación de insalubridad que existe crean los primeros jardines públicos en Inglaterra, ¿no? Y también los cementerios, obviamente, pero porque hay una visión de que el aire libre es muy importante para la salud del ser humano, ¿no? Al mismo tiempo, en 1805, William Curtis en Inglaterra describe ya los primeros pastos con disponibles para uso para jardines y para bowling greens. En 1930, Badin inventa la primera podadora de césped. Es un gran cambio, además, porque esto cambia radicalmente el uso del césped. Porque antes los céspedes eran solamente para una clase adinerada que solamente podía cortar el césped con gran cantidad de obreros que hicieran ese trabajo. La máquina permite que este trabajo se abarate mucho y que muchas casas de clase media también opten por el desarrollo de césped, ¿no? Esta es la primera máquina de Badin, ¿no? Hay mejoramientos ya con podadoras de césped tiradas por caballos, ¿no? O podadoras de césped manuales, ¿no? Y también hay, digamos, ya comienzan a salir publicaciones donde hablan con respecto al uso de estas podadoras en casas para el deporte del tenis, por ejemplo. Los parques públicos, en este caso, como el Derby Arboretum, ya son cortados con estas máquinas, es mucho más barato, son los primeros parques públicos que existen y que después van siendo desarrollados en otras partes de Europa, ¿no es cierto? Pero es Birkenhead en Inglaterra, el Bosque de Boloña en Francia, y en Estados Unidos el Central Park que se inauguró en 1858. En 1880, William Beall es el que inicia los estudios de especies y mezclas de césped en Estados Unidos en la Universidad de Michigan. Y en el caso de las primeras evaluaciones que se hacen de césped para el desarrollo para básicamente jardines o campos deportivos, se hace en el Instituto Rhode Island en Estados Unidos, ¿no? en 1917. ¿Qué pasa con el césped en Perú? Esto es después de una evolución que ya más o menos conocemos. En el Perú realmente
El primer cementerio público que se hace en Perú, en vista también de la misma reacción que hay en Europa con respecto a al aire libre como material importante para la salud del ser humano, se realiza en 1816, ¿no? Y esto es una extensión de 450.000 metros cuadrados. Esa es la primera plano que hay del cementerio de Lima en 1816. Esto es hecho por el presbítero Matías Maestro, que tiene el nombre actualmente el cementerio, que es el cementerio presbítero Maestro, y tiene una connotación absolutamente francesa, y podemos decir que, aunque no hay datos específicos, que probablemente en esta fuera un inicio del césped. La otra, que es mucho más cercana, que es en 1870-1871, que es el primer parque de exposición que es inaugurado por José Balta, ¿no? Y que se hace como imitando, por supuesto, a las grandes exposiciones industriales que se hicieron en Londres y en París, ¿no es cierto?, en el caso del Palacio de Cristal en Londres y la Torre de Eiffel en París. Y esta es la primera imagen de la que tenemos el Parque de la Exposición, actualmente cortado, porque lo que ustedes ven al final es el Museo de Arte, que ahora está cortado por la Avenida Colón, pero era una extensión mucho mayor, que era uno de los parques más grandes de Lima, que se extendía hasta lo que es ahora el Parque de las Aguas. O sea, era muy grande. Sin embargo, debido a los criterios urbanísticos de la ciudad, fueron poco a poco siendo recortados. Parte de esto es el Parque Neptuno, que es parte de lo que era el Parque de la Exposición, ¿no? Y bueno, vemos cómo se implementó inicialmente, ¿no? Y acá vemos que tal vez esto, lo que ven ustedes como superficie, sea uno de los pastos que también se crearon, que se colocaron en ese momento, probablemente Bermuda. Y es parte de lo que era el Parque de la Exposición en esa época, ¿no? Pero realmente la difusión del césped y sobre todo el Bermuda en Perú se realiza en el siglo XX, más o menos con el centenario de la independencia de Perú. Y esto es bajo la presidencia de Leguía, que es entre 1919 y 1930. Y es lo que se coloca en muchas plazas públicas, ¿no? Dentro de lo que es el hipódromo, obviamente, como ustedes ven, esta es una foto de 1916, o lo que era la avenida Leguía, hoy día Arequipa, ¿no? Lo que es la plaza de San Martín, el día de la inauguración en 1921, ¿no? O el parque universitario, o lo que es el parque de la reserva actual, o el parque de las aguas actual, perdón. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro del césped? ¿Qué es lo que esperamos nosotros con respecto a ellos? Lo primero, el césped es uno de los elementos más importantes en todas las áreas verdes que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, el césped está siendo muy criticado por los problemas de uso intensivo de herbicidas, de pesticidas y fertilizantes, y el corte frecuente y el riego excesivo en busca de césped perfecto, ¿no? En Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia se ha comenzado a cuestionar su uso y se están proponiendo soluciones nuevas. Pero nosotros lo que queremos es que estas nuevas propuestas de reemplazar el césped han surgido controversia porque realmente la gente es reacia a eliminarlo de los jardines, porque es un elemento muy importante para la relajación, el deporte, etc. La idea es que hacer estudios, o sea, en el futuro es para que se siga utilizando el pasto bajo otros parámetros, ¿no? Que nos permitan a nosotros que el césped, bajo las condiciones de contaminación que está haciendo a través de lo que es el uso de podadoras de césped, etcétera, cambie, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco en contra de las personas que están afuera vendiendo máquinas, pero el uso de cortadoras de césped, digamos, en Estados Unidos se estima que las cortadoras de césped emiten más o menos de 7 a 18 billones de kilos de dióxido de carbono por año, complicando el problema de la capa de ozono y el problema del calentamiento global, obviamente, también. Entonces, por ejemplo, en Suecia se está volviendo a lo anterior, o sea, se corta la antigua usanza, ¿no es cierto? Se está trabajando con caballos para trabajar esto, evitando, digamos, el uso de maquinaria a motor, que es un problema. El uso también, por supuesto, de animales de pastoreo, ¿no? Para también, digamos, hacer lo mismo que antes se hacía en la época de los ingleses,
¿no es cierto? Básicamente a través de, esto es una experiencia que en Suecia que se está realizando de hace unos cuantos años, ¿no? El mejoramiento genético de los céspedes es otra idea y una labor que se está realizando constantemente por empresas, ¿no es cierto? Para conseguir céspedes de mayor tolerancia a la falta de agua, ¿no es cierto? Hay diferentes híbridos que se están trabajando para conseguir que tengamos un menor uso del agua, ¿no? En la cual se están trabajando sobre la profundidad de raíces, porque si tenemos pastos que tengan raíces más profundas, eso nos permitirá absorber agua de capas más profundas también, ¿no? Que tengan una menor área foliar, es decir, que también esto obviamente hay algo que habrá que ver con respecto a lo que es la uniformidad del césped, ¿no? La mayor pubescencia y un número menor de estomas también. O sea, todas esas prácticas también el uso del ácido abscísico, ¿no es cierto?, que es un factor metabólico de regulación de la tolerancia a la sequía, que viene de las raíces hacia los brotes aéreos, que también se está trabajando sobre la presencia de ácido abscísico en las plantas. Hay algunos céspedes que se vuelven dormantes en la época de mayor falta de agua, y eso es, pero sin embargo sobreviven, digamos, a través de la corona, los estolones o los rizomas, y eso es una posibilidad para que en las épocas de poca agua puedan sobrevivir y a la siguiente estación de lluvias o de riego lo podamos volver a utilizar, ¿no? Se están desarrollando muchos estudios sobre esto, ¿no? Y hay que entender que los céspedes en algunos casos, tienen la posibilidad de sobrevivir mucho más que lo que nosotros pensamos, ¿no? Evaluación de pastos nativos es algo que nosotros tenemos que hacer y que nos compete como universidad desarrollar estos temas, ¿no es cierto? Muchas especies no necesitan de un mantenimiento excesivo y pueden ser mejoradas. Tenemos algunas en sierra, pero básicamente de temperaturas más frías. Pero nosotros ese es un trabajo que todavía nos toca a nosotros como universidad desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también está en la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo de pastos más tolerantes digamos, a los climas extremos. El uso de aguas residuales es un factor muy importante, ¿no? Yo quiero decir que Lima es la segunda ciudad en el mundo en el desierto, después de Egipto. Entonces somos una ciudad con muy poca agua y obviamente los céspedes son grandes demandantes de agua, ¿no? Y uno de los grandes problemas de nuestra ciudad es que los parques de Lima se van regando con agua potable, cuando tenemos 1 millón de habitantes que no posee agua potable. Entonces acá vemos algunos distritos que usan casi 76.000 metros cúbicos por mes de agua potable, ¿no? Como el caso de Surco, Cercado y La Molina, ¿no? Que son los distritos de mayor área verde también. Pero la idea es que nosotros podamos usar las aguas residuales para regar, a pesar de la posición de mucha gente con respecto a que son aguas ligeramente contaminadas. Pero esa es una solución que debemos tener presente siempre, como lo está haciendo San Isidro, por ejemplo, que usa plantas de tratamiento de agua para regar sus propios parques. Ese es un ejemplo de lo que debemos hacer en realidad si queremos mantener nuestras áreas verdes en la ciudad. El uso de otras herbáceas también es otra posibilidad. En el caso de Sheffield, en el caso de Inglaterra, se están trabajando con algunas nuevas plantas que son más tolerantes también, que son floridas, ¿no es cierto? Y que se están trabajando en este caso, como son las violetas, el trifolium en los tréboles, la manzanilla, etcétera, ¿no? Que son posibilidades que también debemos contemplar en el futuro. Y finalmente, ¿qué es lo que está haciendo la universidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo como programa de investigación en ornamentales? En breves van ustedes a escuchar probablemente, espero, a uno de nuestros estudiantes que trabajó algunos proyectos que nosotros estamos interesados. El primero, lamentablemente, la ingeniera Liz Kelly Porterrero está actualmente becada en Hungría, y entonces está haciendo su posgrado y no nos puede acompañar hoy día. Pero ella hizo un trabajo en el programa de investigación que fue sustrato
utilizados en el crecimiento de 2 especies de césped, que son Cynodon dactylum y Paspalum vaginatum, bajo el sistema de TEPES, ¿no es cierto? Uno de los problemas más grandes en la ciudad es la producción de TEPES en la nuestra, que se cultiva sobre suelo, sobre lo que es, digamos, tierra agrícola, y normalmente si tenemos 1 hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, y se pone césped, se quita una capa de 0.05 centímetros o 5 centímetros de césped en cada champa o cada tepe. Y esto representa unos 500 metros cúbicos de tierra expulsada en cada siembra, 500 metros cúbicos por siembra. Y nosotros tenemos, en realidad se realizan 3 siembras al año y lo que se pierde 1.500 metros cúbicos por hectárea de suelo agrícola, que es, digamos, que la capa más orgánica que existe, y estamos perdiendo gran parte de ese material. Conjuntamente también en Lima se produce una gran cantidad de materia, de cortes, de podas, etcétera, de malezas también, que representan en el caso de La Molina, por ejemplo, un recojo de 10.000 metros cúbicos de ese material orgánico por mes, y solamente de eso 10% se utiliza como compost. Y la municipalidad gasta 200.000 soles mensuales en transportar ese material hacia los centros de conversión. Entonces es una gran pérdida y es un material que nosotros podemos rescatar. Por eso el proyecto del trabajo que se hizo fue trabajar trabajar con material reciclado de compost para hacer estos tepes, y estos son los resultados de cordadetura de Cynodon dactylum, y en el caso de Paspalum, con los porcentajes de cubrimiento que existieron, tuvimos algunos problemas de sales acá, por el compost en sí, pero algunos resultaron bastante apropiados. Todavía estamos en el trabajo. Este trabajo creo que ayuda mucho a una ciudad que tiene problemas. Estamos trabajando con Paspalum, que para nosotros, y el Cynodon, que son plantas que son bastante más tolerantes que otras especies de césped, para ver esto. Y estamos en búsqueda de otras nuevas formas de producción. Y el otro, que va a estar con ustedes, Wilson Guaraga, que es un alumno nuestro del programa, que desarrolló el efecto del río con agua de mar. Trabajamos el proyecto de saber si el agua de mar podíamos utilizarla y en qué porcentaje para lograr cultivar césped, sobre todo en zonas de playa, que es una zona bien importante en Lima, ¿no? Y esas son parte de los resultados que, digamos, que van a ver ustedes en la exposición que va a seguir. Yo agradezco mucho, trato de ser lo más breve posible, pero creo que estamos entre los tiempos adecuados. Muchas gracias.